De bendición. Vamos a leer nuestro texto, hermanos. Dice el versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué bendición y cuánto poder, hermanos. El mensaje es: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oramos, hermanos. Padre glorioso y misericordioso, te damos gracias, Señor, por tu cuidado, Señor, por tanto amor inmerecido, Señor. Sobre todo, Padre, porque tu amor es incondicional. Qué gozo, Señor, saber que no viste nada en nosotros, Señor, para hacernos tuyos. Pues si hubieses visto, Señor, nuestras obras, Padre, no te hubiese apetecido, Señor, ni un poco tenernos. Pero tu amor incondicional, Señor, no tomó en cuenta nada nuestro, ni bueno ni malo, Señor, sino que por el contrario, Dios amado, por tu propia voluntad soberana, decidiste hacerlo, Señor. Qué glorioso saber, Señor, que esto no depende del que quiere o del que corre, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Qué glorioso saber que una vez que hemos sido llamados hijos tuyos, ahora somos embajadores, Señor, para ir y anunciar ahora las buenas nuevas a otros que van desfilando a los infiernos, Señor, gratuita y libremente, Señor. Ahora nosotros, Señor, portamos tu evangelio en nuestras bocas, como si tú mismo rogases, Señor, que se reconcilien contigo. Qué glorioso, Dios, poder entender al menos un poco lo que nos es permitido por nuestra mente, Señor, tan distraída, Señor, tan incapaz, tan limitada, Señor. Pero hoy podemos al menos comprender un poco, Señor, acerca de lo que tú has hecho, quién tú eres, Señor, lo que sucedió ahí en la cruz. Gracias, Dios, pues no merecemos tanto. A ti sea por siempre toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vimos la semana pasada, gracias a Dios, el primer tema, capítulo, era el capítulo 1, y el tema, ¿recuerdan cuál era? El dilema divino. Y la respuesta al dilema divino. ¿Se acuerdan cuál es el dilema, hermanos? El gran dilema. El gran dilema es: ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios justo, que no va a perdonar al pecador ni lo apetece, termina justificándolo y perdonándolo? Es una de las enseñanzas, hermanos, más importantes para todos aquellos que profesan la fe cristiana y desean anunciar el evangelio a otros. Porque esas dos posturas, hermanos, hacen que muchos se confundan y vayan más por un camino o por el otro. Muchos diciendo que Dios no perdonará a nadie, o otros diciendo que Dios perdona a todos. Y no, hermanos, hay una parte intermedia. Dios sigue siendo justo siempre. ¿Cómo? ¿Cómo sigue siendo justo si perdona pecadores? Y perdona pecadores que no pueden dejar de pecar. Entonces, ¿qué? ¿Dios se ha convertido en un Dios injusto? No, hermanos. No se ha convertido en un Dios injusto, sino que hizo justicia en alguien más que no fuimos nosotros. Dios derramó toda su ira y toda su venganza en contra del pecador sobre su Hijo Jesús. Y de tal manera, hermanos, que por el sacrificio de Jesús, tú y yo y todos los creyentes salen librados. Es decir, Dios no dejó de ser justo, sino pudo satisfacer toda su justicia divina en Cristo Jesús. El justo por los injustos. ¿Cómo es posible entonces que un hombre paga por todos? Recordemos quién es ese hombre, hermanos. El Hijo de Dios. Como dice el pastor Paul Washer, dice: ese hombre vale más que todos los hombres. Por eso pudo pagar, hermanos. Es lo más valioso que hay, y no solo por todos los hombres, sino por todo el universo. Él pudo reconciliar al mundo entero y al universo entero con Dios.
Por eso Dios no dejó de ser justo, sino que aplicó toda su justicia en Jesús. Todo el castigo nuestro, hermanos. Es importante reconocer esto y magnificar la obra de la cruz. Dios aplastó a su Hijo por ti. Ahora sí podríamos decir, Dios me ama, ¿te das cuenta? La gran diferencia en cuanto a ese mensaje, Dios te ama. Sí, Dios te amó porque pagó por tu pecado, no porque lo merecías. Entonces la respuesta al dilema divino es, ¿cómo un Dios justo perdona injustos? ¿Cómo? En el medio está Jesús. El Dios justo castiga al bueno, santo y puro para que los pecadores pudieran ser reconciliados. Por eso nuestro texto de 2 de Corintios 5, hermanos, es perfecto. Perfecto. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados. Entonces, ¿por qué no les tomó en cuenta? Porque dejó de ser justo. No, hermanos, sino que sacrificó a su Hijo para que pagara nuestra cuenta. Es sorprendente porque, como varios pastores hemos dicho, hermanos, si comprendiéramos esto al 100%, estaríamos brincando y saltando como los pentecostales. Pero nuestra mente está limitada, hermanos. Y aún podemos escuchar este mensaje y decir, sí, ya sabía. Pero no produce nada en nosotros. Fíjate el egoísmo nuestro y cómo nosotros podemos dolernos por lo nuestro, pero no por lo ajeno de Dios. ¿Qué pasaría si ese Jesús fuera alguno de nuestros hijos? Que Él hubiera sido sacrificado, tu hija, tu hijo, o tu padre o tu madre, puesto ahí con toda su vergüenza, puesto, recordando que el Señor Jesucristo, hermanos, pagó absolutamente todo lo de los suyos. ¿Qué se siente cuando al ladrón lo atrapan? ¿Qué se siente cuando al adúltero lo descubren? ¿Qué se siente cuando el homosexual no quiere ser descubierto y es descubierto? ¿Qué sienten, hermanos, esas personas que son puestas en evidencia? Toda esa vergüenza, hermanos, que el pecador siente cuando es descubierto, la llevó Jesús. Se sintió avergonzado. Recuerda que Él sintió la vergüenza de todos nosotros, hermanos, por todos los pecados. Supongamos que hubiera aquí un adúltero entre nosotros. La vergüenza que siente ese adúltero al ser descubierto, o al que agarraron con las manos en la masa, eso que sientes que no sabes en dónde meter tu cabeza o huir, Jesús lo sintió. Eso que sentiríamos, como dice el hermano Paul Washer, si sacaran ahorita nuestro chip de la memoria, y ahí están todos nuestros pensamientos y pecados, todas nuestras injurias, nuestras intimidades, nuestros pensamientos de odio, de revancha, de rivalidad, de celos, de ira, de contienda, y nos los sacan y los ponen en un DVD y los proyectan, y le hablan a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, vengan a ver la mente de esta persona. Qué vergüenza, ¿no, hermanos? Creo que saldríamos corriendo la mayoría de nosotros. Jesús sintió esa vergüenza. Jesús se sintió, hermanos, como cualquier pecador. Esa cruz era para nosotros. Entonces el gran dilema se responde con esto. Dios, el justo Dios, no dejó de ser justo, sino que aplicó toda su ira sobre un hombre, y ese hombre es Jesús, su Hijo, para que los pecadores que no iban a entrar al reino de los cielos entraran, hermanos. ¿Queda aclarada esta respuesta, hermanos? Esta verdad es tremenda. Capítulo 2, les decía el tema pasado, hermanos, que Dios me ayude. Es el motivo de Dios para salvar al hombre. El motivo de Dios para salvar al hombre. Es muy apropiada esta pregunta, hermanos, y algunos inteligentes te la harán en la calle cuando les evangelices. Algunas ovejas que aún están muertas espiritualmente, pero que son ovejas, dirás, ¿cómo es esto posible? Es posible, hermanos, porque fuimos salvados desde la eternidad. Eso es algo difícil de entender, pero dice la Escritura que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, aquellos que están muertos espiritualmente, no todos son extraños para Dios. Tienen un nombre y tienen la marca en su brazo de que son de Cristo, y nosotros tenemos que ir con el Evangelio a despertarlos. Son aquellas ovejas que dice el Señor Jesús que están en otro redil, que aún no están en su redil, y que nosotros vamos y convertimos. De tal manera que cuando nosotros hablamos el Evangelio no sucede algo nuevo delante
de Dios, es algo ya conocido. Prácticamente está la lista, hermanos, por así decirlo, de una manera literal, y va poniendo palomitas, este ya. Pero los nombres ya están escritos en el libro de la vida. Si alguien se preguntaba, ¿a qué horas es mi nombre escrito? Tu nombre fue escrito en la eternidad. Y simplemente se va cumpliendo al anunciar el evangelio. Es como las palabras de poder que levantan a los muertos, como cuando Jesús le habló a Lázaro estando muerto. Un muerto no escucha, un muerto no habla, un muerto no responde, y Jesús le dijo, Lázaro, sal. Asimismo el evangelio le dice al muerto espiritual, ¡hey, vive! Y una vez vivo empiezas a ver tu pudredumbre y tu pecado, y no entiendes cómo Dios envió a su Hijo y murió por mí, y genera un arrepentimiento genuino para salvación. Eso es un acto divino, hermanos. Es el nuevo nacimiento, es el famoso bautismo del Espíritu Santo, verdadero una vez y para siempre. No es como los cristianos carismáticos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas y brincar y saltar. No. Bautismo del Espíritu Santo es que el Señor le da vida a un muerto. El Señor le da vida a un muerto. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando el Señor obra. Nosotros vamos y hacemos esto. Entonces, esta pregunta la van a hacer algunos de ustedes y también algunos de los que les compartan. Que espero que este estudio, hermanos, nos lleve a eso, a la práctica, y no nada más a enriquecer nuestro conocimiento, sino que vayamos a la guerra, hermanos, a anunciar la salvación a aquellos perdidos, pues somos embajadores en nombre de Jesús. Entonces es muy pregunta. La pregunta es, ¿cuál fue el motivo para que Dios enviara a su único Hijo a morir para que el hombre pecador fuera salvado? ¿Cuál es el motivo, hermanos? ¿Cuál es el motivo? Yo insisto, y tenemos que profundizar en esto. Cuando decimos, ¿cuál es el motivo de que el soberano Dios enviara a su Hijo amado a morir en la cruz? No es algo meramente sencillo, hermanos. Imagina una comunidad de gente pecadora y sucia, depravados, pecadores, mentirosos, hipócritas, asesinos, ladrones, homosexuales, no homosexuales, hermanos, ladrones, de todo ahí. Imagina una comunidad grande. Imagina que un hombre bueno y justo, con su hijo bueno y justo, llega y pone a su hijo en medio de toda esa gente depravada ahí, para que lo hagan pedazos. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué o cuál fue el motivo de que Dios, representado el acto en Abraham y su hijo, en lugar de que Abraham moviera el cuchillo del lugar en donde iba a enterrar para sacrificar a su hijo, Dios no mueve el cuchillo, sino lo entierra varias veces sobre su hijo? ¿Por qué? ¿Qué fue el motivo? ¿Qué le movió a Dios para enviar a su único hijo a morir y el propio Padre aplastarlo, hermanos? Porque grábate eso, el propio Padre aplasta al Hijo. Esa es una pregunta que no todos saben responder. Normalmente cuando la preguntábamos, la gente dice, fueron los romanos, fueron los judíos, fuimos nosotros. Sí, en cierta manera colaboramos con nuestra pecaminosidad, pero quien lo aplasta es su Padre, hermanos. Quien lo aplasta es el Padre. ¿Por qué Dios lo hizo? En las Escrituras, hermanos, vamos a descubrir que Dios no salva al hombre por alguna necesidad divina. Dios no envió a su Hijo por alguna necesidad que él tenga. Dios no envía a su Hijo por el valor inherente del hombre. Dios no envía a su Hijo porque de pronto se le ocurrió y dijo, pobrecita de mi creación, que no son tan malos, voy a salvarlos del diablo. No, hermanos. No, el motivo no es ese. No es tampoco por alguna noble obra que Él pudiera haber hecho. La buena obra de venir a salvarnos. No, tampoco, hermanos. No es eso. En lugar de todo esto, hermanos, Dios fue movido a salvar al hombre pecador para alabanza de su propia gloria. Hay una doctrina arminiana que los que recientemente vienen o escuchan esas cosas, hermanos, es bueno que anotes las cosas que no entiendes para que entres al internet y te pongas a investigar por tu cuenta. Es lo más sano. Esa doctrina dice, algunos de ellos piensan que sí Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo, pero que nos elige en base a aquellos que lo iban a elegir a Él.
Escucha, o sea, ellos dicen que Dios sí, desde antes de la fundación del mundo, en su presciencia, Él sabía quiénes son los salvos, pero los elige porque ellos lo elegían. O sea, Dios dijo, ese sí me va a elegir, ese no me va a elegir. No. En ese caso, hermanos, el amor no sería incondicional, sino sería condicionado en base al que el hombre o la mujer lo elija a Él. No existe. El hombre, Lázaro, no le llamó a Jesús, Jesús, estoy muerto, por favor ven y háblame para vivir. ¿Verdad que no? El hombre está muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. Eso es algo que tengo que recordar para no desesperarme cuando esté evangelizando a mis amigos o familia y se pongan duros. Hermanos, es como un juego de zombies. ¿Te has visto que los zombies qué hacen cuando llega el que no es zombie? Lo atacan. Entonces que no te extrañe. Tú le matas el espíritu inmundo por la palabra. Sí, pero no nos ponemos a discutir. Tu mono este y esto. No, hermanos, sin monos o con dijes o sin brujería o con magia o sin magia, ellos van al infierno de cualquier manera. Aunque no fueran católicos romanos, hermanos. Aunque no fueran testigos de Jehová, mormones, aunque no profesaran ninguna religión, ellos nacen y van al infierno ya, directos al crecer. Directos al crecer, a menos que murieran de bebés, como lo explicábamos domingos atrás. El Señor en su misericordia ha predestinado a los bebés que mueren para llevárselos Él a su presencia. No porque sean buenos, nacen ya con pecado. David dice, Salmo 51, ¿desde cuándo era pecador? Desde el vientre. Desde el vientre. Falta que crezcas para que tengas movilidad y una conciencia que busca el mal. Pero los bebés, hermanos, no van por inocentes al cielo como la Iglesia Católica Romana dice. Ellos van por gracia de Dios. Todos son salvados por gracia, ni uno por sus propios méritos. Entonces, hermanos, el motivo por el que Dios salva es únicamente para alabanza de su propia gloria y por el amor grande con que nos amó. Primero por alabanza de su propia gloria y por el amor grande con que Él nos amó. Y podríamos decir, ya ves, Él nos ama. El mensaje de los cristianos carismáticos que ponen un corazón, una cruz, un corazón, ¿y qué ponen? Igual, cruz igual amor. Y pues qué padre, en el coche, Cristo te ama, sí. No, hermanos, el primer propósito es porque Él se ama a Él mismo tanto que quiere que la creación dé alabanza por su obra redentora. Y si nos ama, hermanos, no es porque tengamos alguna virtud hacia con Él y que llamemos su atención, sino que Él mostró su amor que aún siendo pecadores, es decir, el motivo por el que Jesús viene a salvarnos es para la gloria del Padre, pero por pecadores, no por buenos. Ahí cambia mucho el contexto del amor, porque cuando decimos, mi mami me ama porque me porto bien, sí, pero Dios no nos ama porque nos portamos bien, hermanos. Él derrama su amor por nuestro pecado, muestra su amor por nuestro pecado, al grado que podamos decir, ¿cómo es posible que me ame siendo quien soy? Dios fue movido a salvar, hermanos, a la humanidad para alabanza de su propia gloria. Es el primer motivo. Porque no hay, en verdad, una claridad en cuanto al tema del Señor viniendo a salvarnos. No merecemos la salvación, hermanos. Merecemos infierno. Aunque algunos de entre nosotros y algunos que les compartas van a decir, no, exageraste, malo mi tío fulano o el vecino de allá, pero yo no soy tan malo. Eso es lo que yo me encuentro cuando evangelizo en la calle. Siempre hay buenos, 2 o 3 o 4 levantan la mano y cuando les muestras la ley, todos están reprobados. Ninguno es bueno, hermanos, delante de Dios. Manifiestan virtud o buenas obras, sí, claro. Dicen buenas tardes, buenas noches, bienvenido, gracias, ayudan al enfermo. Sí, pero esas obras las hacen para su propia gloria o para la gloria de otros hombres, no para Dios. Ninguno, hermanos. Pero tampoco tenemos que abrazar la postura de que todos son absolutamente depravados. No, tampoco. No todos matan, no todos roban, no todos secuestran. Pero podrían llegar a hacerlo en cierta circunstancia. Entonces, hermanos, Dios es movido, y eso grábalo, anótalo, para alabanza de su propia gloria, por amor a Él mismo y por el gran amor con que nos amó. Entonces, una de las verdades acerca de Dios que más provocan admiración, hermanos, es que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad.
aunque no lo creas, yo he escuchado en los lugares que vamos a visitar, o funerales que el Señor nos ha permitido ministrar ahí, o hospitales, que dicen la gente, Dios se lo llevó porque necesitaba un ayudante en el cielo. Hermanos, Dios no necesita absolutamente a nadie. A nadie. Y son palabras que suenan bonito, pero son mentira, y la mentira es del diablo. La mentira es del diablo, hermanos. No podemos causar un consuelo en base a una mentira o una palabra de consuelo que lleve a una condenación. Es mentira, no es cierto, hermanos. Él es completamente libre de cualquier necesidad. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su deleite no dependen de nada o de nadie fuera de sí mismo. De nadie, hermanos. Qué lástima, ¿verdad? Nos sentíamos muy importantes. No lo somos para Él. En ese sentido de que sea motivado porque el hombre le es necesario a Él. Por supuesto, no estoy diciendo que su pueblo no le agrade. Por ahí, y sigo insistiendo, por si me están viendo estas personas que están enseñando que mis buenas obras como creyente no agradan a Dios. Porque lo único que le agradó son las obras de Jesús. Ojo, no estoy diciendo que mis obras como creyente sean mis obras, sino que son las obras de Cristo a través de mí. Y son agradables al Señor. Cada vez que tú haces una buena obra para gloria de Dios, el Padre sonríe, como cuando tu hijo anduvo en bici sin llantitas. Y tú te emocionaste. ¡Bien! El Señor también se goza en ver a Cristo en nosotros haciendo el bien. Es una mentira que digan, tú no te preocupes, tú ya no agradas a Dios. Cristo ya lo agradó a Él. Y lo dejó satisfecho. Tus obras no cuentan nada. Solo gracias, solo gracias, solo gracias, solo gracias, solo gracias. No, hermanos. Sí, todo es por Él, de Él y para Él. Todo es por Él, de Él y para Él. Yo no podría obrar a bien si Cristo no hubiera hecho su obra en mí. Sencillamente por eso Él lleva toda la gloria. Pero no hay nada, hermanos, que el hombre pueda hacer para que Dios sienta necesidad por él. Es un mensaje un tanto difícil y duro, hermanos, pero cuando la gente lo escucha va destapando sus oídos y su corazón de piedra comienza a romperse y Dios se está preparando para arrancarlo y poner uno de carne. Es necesaria la verdad. La existencia de Dios, el cumplimiento de su voluntad y su deleite no dependen de nada o de nadie fuera de sí mismo. Él es completamente libre, autoexistente y más feliz sin nosotros que con nosotros. Por así decirlo, hermanos. Todos los otros seres que existen derivan su vida y su bendición de Dios. Todo absolutamente, hermanos. Todo absolutamente dependen de Dios. Pero todo lo que es necesario para la existencia y felicidad perfecta de Dios se encuentra en Él mismo. No en nada más, hermanos. Se goza en su creación, claro, pero aún se goza sin su creación. Se goza en su creación, pero se goza también sin su creación. Se goza con sus hijos haciendo buenas obras, pero también se goza sin sus hijos. Él es autoexistente, hermanos. De hecho, yo siempre he dicho y abrazo la postura y la creencia de que Él era un poco más feliz antes de que nosotros estuviéramos presentes, hermanos. Digo, es sentido figurado. Yo sé que Él es igual, hermanos, es feliz, es inmutable. Él no cambia por nada, ni cambió por nosotros, ni sus sentimientos pueden variar. Es inmutable. El mismo ayer, hoy y siempre. Siempre, hermanos, y no va a cambiar nada de eso, nunca, jamás. Pero todas las cosas derivan su vida y su bendición de Dios. Todo lo que es necesario para la existencia, felicidad y perfección de Dios se encuentra en Él mismo. Entonces, hermanos, enseñar o siquiera sugerir, escucha bien, enseñar o siquiera sugerir que Dios hizo o salva al hombre porque estaba necesitado, incompleto o falto de amor es absurdo y hasta blasfemo. No podemos decir, es que Dios te salvó porque te vio y necesitaba ángeles allá arriba. Su ejército de ángeles los últimos años han disminuido. Ahora quiere más, reclutar más. Y convierten a sus hijos en ángeles, hermanos. Nosotros no somos ángeles, somos hijos. Los ángeles están a nuestro servicio. Jamás un cristiano va a ser ángel, hermanos.
Un cristiano es hijo. Dice Romanos, heredero y coheredero y heredero de Dios. No ángel, los ángeles no son coherederos y herederos, hermanos. Es increíble. Entonces, enseñar, hermanos, nosotros a la gente que Dios nos necesitaba, o Dios te está buscando porque Él te necesita y te ama mucho, porque le haces falta. No, hermanos, tengan mucho cuidado. Nosotros primeramente enseñamos el tema del dilema divino. Eres un pecador y vas corriendo al infierno. ¿Pero por qué no soy tan malo? La ley dice que eres suficientemente malo para irte al infierno, y la misma ley es tan perfecta moralmente hablando que vas a chocar ahí aunque hagas tus mejores obras y vas al infierno. Entonces, ¿qué hago si voy al infierno? Y dar la buena noticia. De lo contrario, hermanos, el hombre en su depravación va a decir, ¿en dónde quieres que firme? ¿En dónde quieres que yo firme? Yo quiero la salvación, yo la quiero de cualquier lugar. Y se convierte en un cristianismo de Simón el Mago. ¿Recuerdan a Simón el Mago? ¿Cuánto dinero quieres para que me des los dones? No, hermanos, su elección, no la mía. Nadie viene a mí a menos de que el Padre le envíe. Él vino a derramar su sangre por los que están escritos en el libro de la vida. Hay algunos textos que no voy a tocar en cuanto al libro de la vida, que se interpretan mal diciendo que Dios los borra del libro de la vida, pero después los podemos hablar. Es imposible, hermanos. La sangre de Cristo, así como el pecado no se desmancha ni con lejía, que es cloro, la sangre de Cristo menos, hermanos. Una vez que eres bañado con la sangre de Cristo, nada ni nadie puede quitarte esa sangre. Entonces, hermanos, nuestro Señor nos dice que Él es completamente feliz y que el motivo por el cual Él vino a salvar al mundo no es que nos necesitaba. Vamos a leer dos textos, hermanos, en Hechos 17:24, para poder confirmar esta postura, porque de verdad que yo recuerdo que yo no podía entender cómo Dios no me necesitaba siendo tan guapo y siendo tan necesario para Él. Yo le decía a mi esposa, claro que Dios me necesita. Por supuesto, ¿qué no ves todo lo que sé hacer? Algún puesto tiene que haber allá en el cielo que yo vaya a cubrir. La soberbia, el orgullo, hermanos, que aún tenemos. Lo de guapo ya saben que no es cierto, para que ni... Era nada más una hipérbole. Hechos 17, hermanos, versículo 24 y 25, dice la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No necesita de nadie. De nadie. Miren, vayamos a algún paralelo. Salmo 50, hermanos, versículo 9 al 12. Esos textos les ruego que los anoten para que después se ahorren la llamada por teléfono. ¿Cuál es el texto que... Estoy aquí con mis primos y les quiero decir? Anótenlo, hermanos. Anótenlo mejor. Salmo 50, versículo 9 al 12. Dice: no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice? Me pertenece. Mira el versículo 12, dice Dios, nos dice Dios, hermanos: si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Sabes por qué lo dice, hermanos? Porque en realidad en el hombre existe la vanagloria y la soberbia de que Dios nos necesita. Los pastores sufrimos de eso, hermanos. De pronto nos sentimos necesarios para la extensión del reino. Somos polvo y nada. Y empieza a girar el ministerio pastoral en pos de mí. Nos hacemos los papas cristianos, los intocables, los que tienen que tener cita para atender a la gente, los que no pueden barrer o recoger o hacer algo. Eso pasa, hermanos. Nos sentimos necesarios. ¿Qué tal, Dios? ¿Cómo lo estoy haciendo? Socio. Es una locura. Dios no nos necesita. Hermanos, si Juan el Bautista, el hombre más grande, siempre digo después de Jesús en la tierra,
Le cortaron la cabeza en su corto ministerio activo como tal, y la obra creció más. Imagínate nosotros, hermano. Es triste pero cierto, hermanos. Es triste pero cierto, y también es una cosa terrible, porque ¿cómo es posible que siendo así, polvo de la tierra, dice, humo, cómo es posible que el Señor envíe a su Hijo a morir por mí? Qué bendición, hermanos, que hay una eternidad. Entonces, una de las bases bíblicas acerca del hombre que producen más humildad es que él está absolutamente destituido de virtud o mérito. Él, digo el hombre. Una de las verdades bíblicas acerca del hombre que producen más humildad en ti y en mí y en todos es que el hombre está absolutamente destituido de virtud o mérito. Por lo tanto, hermanos, en el hombre caído no hay nada que pueda motivar a un Dios santo y justo a amarle. Solo su pecado. Wow. No hay nada que motive a Dios para amarnos. Hermanos, estas cosas, cuando las predicas en algunos cristianos que han creído otro evangelio, probablemente puede producir en ellos un aborrecimiento tal por ti, que si hay algunas piedras te las avientan. ¿Cómo crees que el doble ungido de Dios, cómo crees que mi apóstol o mi profeta o la profetisa, cómo crees que no es agradable a Dios? ¿Cómo crees que él no, siendo el doble ungido? No, hermanos, y menos ellos, todavía menos. Todavía menos. Más agradable a Dios es una serpiente que se arrastra y fue condenada. Pienso que la serpiente va a ser también puesta en el cielo, hermanos, ya completamente cambiada. Y un hombre así no. Un hombre va a ir al infierno, un hombre así al infierno. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos desde una postura bíblica que no hay en nosotros nada absolutamente de mérito por esto, nosotros vamos a agradecer. Claro que haciendo todo la luz de la Escritura en su contexto, no podríamos vivir diciendo soy miserable, porque eso prácticamente manifestaría lo contrario. Sino que dentro de nosotros habría una gran confrontación y una falta de comprensión. ¿Cómo es entonces que me compró? ¿Cómo es entonces que vino a morir por mí si soy nada? Y ahí Dios obra, hermanos, terriblemente. De hecho, la palabra humildad, desde un contexto bíblico, humildad verdadera, jamás va a ser promulgada en el hombre que es humilde, jamás. Y otra, hermanos, creo que es lo que necesitamos para en realidad agradecer a Dios lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo dio todo por nada? En resumen, ¿cómo es que dio todo por nada? Todo por nada. ¿Cómo es que dio todo por nada el Señor? Suena terrible, hermanos, que nos digan eso, pero es la realidad. Por lo tanto, hermanos, en el hombre caído no hay nada que pueda motivar a Dios. Nada, hermanos. ¿Qué entonces, para responder la pregunta, qué entonces mueve a Dios a enviar a su único Hijo hermoso, precioso, justo, santo y eterno para la salvación del hombre pecador? ¿Qué entonces? No sé si quieres saberlo y quieren saberlo los demás, que escuchen, hermanos. De acuerdo a las Escrituras, Dios lo hizo para la alabanza de su propia gloria y por el gran amor con que nos amó. Amor incondicional. Incondicional quiere decir que Él no vio nada bueno ni nada malo. Incondicional, sin condiciones. No le importó, hermanos. Lo que el hombre no puede perdonar, Dios lo perdona. Cuando iban a lapidar a una prostituta, Dios la lava y la perdona. Él perdona lo imperdonable. Su perdón no olvida, pero sí entierra y jamás lo vuelve a sacar. Por eso es un gran amor, porque nosotros, todos aquí, hermanos, si me hacen algo, perdono, pero después me lo hacen y lo repetiste otra vez, lo volviste a hacer. Dios ya no lo va a hacer, hermanos. Dios ya no lo va a hacer. Dios ya no lo va a hacer. Entonces, frecuentemente, hermanos, el hombre se equivoca, y aún el cristiano. El hombre se equivoca
y aún el cristiano. Dios hizo lo que hizo para alabanza de su propia gloria y se acabó. Y por el amor con que nos amó, por ser pecadores. Entonces, como el primer motivo para salvar es para la gloria de Dios. Las Escrituras enseñan, hermanos, que la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel y la cruz de Cristo, como la iglesia, y también el juicio de todas las naciones, tienen el mismo gran final y propósito. Lo voy a repetir. La Escritura enseña que la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia y el juicio de todas las naciones tienen el mismo gran y final propósito. ¿Cuál? La gloria de Dios. Todo tiene que ver con eso, hermanos. Todo tiene que ver con eso. Esto significa que Dios hace todo lo que hace, hermanos, para que la plenitud de quien Él es sea revelada a su creación. Es decir, Dios hizo todo lo que hizo, todo lo que hace, para que la plenitud de quien Él es sea revelada a su creación. Cuando alguien te pregunta, entonces, si es Dios todopoderoso y soberano, ¿por qué permitió que Adán y Eva cayeran? Número uno, los hizo perfectos. Él permitió porque ellos tenían libertad de conciencia, libre albedrío famoso, hermanos. Ellos podían elegir entre bien y el mal. Tienes 1,000,000 de árboles frutales y tienes uno que no. Y eligieron el que no, por su propia voluntad, siendo perfectos, hermanos, siendo perfectos. ¿Pero por qué lo permitió? Porque quería mostrar su gloria. ¿Pero por qué? Es Dios. ¿Qué acaso altercas contra Dios? ¿Se dan cuenta normalmente con lo que nos enfrentamos? Es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Si es Dios. Él puede hacer lo que Él quiere, hermanos, como nuestros hijos con sus juguetes. Los pueden parar de cabeza, sentados, meter abajo de la cama, tirar. Son suyos. Igual nosotros, hermanos. ¿A poco no, hermanos, viendo el panorama del hombre caído, completamente pecador, no vemos la bondad de Dios en sobremanera? Qué bueno ha sido, Señor, que siendo aún pecadores respiramos, gozamos y aún continuamos pecando, conociendo a Cristo. Qué tremendo amor. ¿Cómo no desatas tu ira ya, Señor? ¿Cómo has sido tan paciente durante 6,000 años? ¿Cómo es posible que los perfectos, que tú les diste todo, un huerto, hermanos, hermoso, el paraíso en la tierra? ¿Cómo es posible que ellos te voltean la cara, te traicionan, Señor, se rebelan en contra de ti y tú aún los vestiste con pieles de animal y los dejaste vivir y reproducirse? ¿Cómo es posible, Señor? Para alabanza de su gloria, hermanos. Para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, esto significa que Dios hace todo lo que hace para que la plenitud de quien es Él sea revelada a su creación. Y así Él sea estimado, sea alabado y disfrutado como Dios. Escucha bien estas palabras. Para alabanza de su gloria, se revela a su creación, no únicamente para revelarse ya, sino para que Él sea estimado, que podamos estimar su sacrificio, hermanos. El del Padre, el del Hijo, el del Espíritu Santo. Hay otra doctrina que dice que no hubo tanto sufrimiento, porque Dios no sufre, es autoexistente, es perfectamente bueno y completo, entonces no sufrió. No, hermanos, no podemos comprender lo que sucedió en la cruz, más allá de lo que nos podamos imaginar. No, ni estando allá con Él vamos a entenderlo al 100%, hermanos. Fue algo espantoso, no va a haber algo peor que eso, nunca. Ni las bombas en el mundo, las guerras, destrucción, el cáncer, nada se compara a lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que el Padre hizo aplastando a su Hijo, hermanos. Nada, absolutamente nada. Y frecuentemente, hermanos, el problema es que incluso los cristianos sinceros preguntan si es correcto o no que Dios actúe para su propia gloria. Yo en un inicio, yo recuerdo esto y trato de ser un poco paciente con los nuevos en la fe. Y yo decía, pero como que Dios es un tanto presumido. Para su gloria, para ser alabado, para ser adorado. Como que Dios, sí, hermanos, es Dios. Y Él es digno de toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza.
Cuando nosotros entendemos qué es lo que está sucediendo, la verdad bíblica, hermanos, desde un contexto bíblico sano del único y glorioso y poderoso Evangelio Salvador, nosotros apreciamos la obra, lo estimamos, lo alabamos y disfrutamos a Dios sobre todas las cosas. Tu vida se vuelve Dios. Por eso algunos empiezan a ser señalados como locos ya. Estos se volvieron locos, no tienen otra cosa que hacer más que hablar de Dios. Porque por gracia han entendido qué sucedió, hermanos. Ya no me importa nada más, me importa el Señor. Pero oye, estás enfermo, pues sí sufro y lloro. Y hay agonía en mí, pero todo eso me lleva a mi Salvador. Todo eso me lleva a mi Salvador. No quiere decir que nunca vayamos a sufrir, o que nunca vayamos a llorar en una muerte, o que nunca estemos afligidos, sí, pero todo eso nos va a llevar a nuestro Salvador. Entonces frecuentemente, incluso cristianos sinceros, hermanos, bonitos, gente bonita, gente amorosa y todo, van a decir, oye, pero qué extraño, ¿no? Que Dios actúe para su propia gloria como si nosotros no valiéramos nada. No vales nada. Él actúa para su propia gloria, mostrándonos que sin valer nada, Él lo hizo todo. Insisto, hermanos, el ejemplo de Oseas y su esposa, comprando a su esposa adúltera en una subasta, después de que adulteró con no sé cuántos hombres. Supongo que su cuerpo ya estaba marcado. Prostitución, hermanos, en ese entonces era considerado como algo maldito, denigrante, horrible. Igual hoy, pero en ese entonces había más suciedad. No había los medios de higiene como hay hoy en día, hermanos. Las medicinas, infecciones, cosas. Y Oseas va porque Dios le dice que es la mujer de su vida y la compra. Y perdona su adulterio y su fornicación y la ama y la abraza y le dice, tú ya no fornicarás más. Es lo que Jesús hizo comprando una esposa adúltera y podrida como nosotros, hermanos. Perdón por los sensibles, pero es la verdad. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, hermanos, no tenemos otra cosa más que cantar. Yo por eso me gozo tanto cuando estoy aquí, pues yo estoy de frente viéndolos. A unos los veo con gozo de su salvación cantando. A otros los veo tristes, confrontados por el Evangelio y escuchando las letras que cantamos y, ay Señor, ¿cómo? Y a otros pobres los veo haciendo nada. Por eso me preocupo y les ruego a Dios, Señor, que en verdad no tengan aún el corazón endurecido, Señor. Que apenas estén oliendo, Señor, tu fragancia salvadora para que algún día podamos ahí estar. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos con un corazón entregado para gloria y por Cristo. Porque hemos entendido esto, hermanos. Y tiene que ver con todo. Cuando entendemos esto, tiene que ver con todo. Con todo en mi vida, con todo. Mi alabanza, mi estudio, mi oración, mi ofrenda, todo, hermanos, está relacionado con entender esto, el Evangelio. Entonces, para responder esta pregunta, hermanos, no solo necesitamos considerar quién es Dios. Para responder esta pregunta solo necesitamos considerar quién es Dios. Solamente considerar quién es y poder entender quién es Dios, qué ha hecho Dios. De acuerdo a las Escrituras, hermanos, Dios, para los que aún dudan, Él es infinitamente más grande que toda su creación junta. Infinitamente más grande. Hay alguien que dice, todo el universo infinito habita dentro de Dios. ¿Qué? Todo el infinito, hermanos, eterno y interminable, infinito, habita dentro de Dios. Hay otros que dicen, en la palma de su mano. ¡Wow! Él es infinitamente más grande que toda su creación junta. Toda, no el globo terráqueo, hermanos, que para nosotros es inmenso. Caminando, ¿cuánto hacemos? Pero para Dios es nada, hermanos. Para Dios es nada. Por lo tanto, no solo es correcto, sino necesario que Él tenga el lugar más alto y haga de su gloria la gran razón o fin principal de todo lo que Él hace. Tiene sentido, hermanos. Si Él es extremadamente grande, inmenso, hermoso, perfecto, dueño de todo, creador de todo, hermanos, tiene mucha lógica que Él sea digno de alabanza, hermanos. Es correcto, pero también es necesario que Él tenga el lugar más alto en nuestras vidas. No es opcional. No es opcional, es una locura lo que vemos en el mundo adorando a otros dioses y no a Él. Es una locura, hermanos. Es una locura que aún el pueblo cristiano viva con el Salvador, pero sin el Señor. Es una locura que el hombre se levanta, el creyente se levanta y a lo mejor no ora.
no lee la escritura, no la medita, no la cree, no tiene una comunión con Dios, hablando con Él de noche, cantando. Es una locura. Si eso sucede con los cristianos, imagina con los demás. Es una locura que aún siendo así, Él haya muerto, hermanos, siendo eternamente inmenso, precioso, perfecto, santo, puro. Es correcto, hermanos, que Él tome el lugar central y obre todas las cosas para que su gloria sea manifestada y conocida por todos. ¿Sabes que todo lo que hacemos, hermanos, y todo lo que nos distrae es consecuencia de la caída? Sí sabes, hermano, que por la caída nosotros nos desviamos a todo lo nuestro, y la vanagloria, los problemas de la economía, la enfermedad, todo lo que me quita aún, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, todo es a consecuencia de la caída. Porque el hombre fue creado con un propósito. ¿Cuál? Glorificar a Dios. Pero el hombre se empezó a glorificar a sí mismo, a pensar en lo suyo. Por eso, de todas las cosas que hay a nuestro alrededor, lo que más nos cuesta trabajo hacer es lo bueno de Dios. Podemos ver una película de prolongación liberada, ¿cómo se llama? Prolongada. Ver la película de 6 horas, de 20 horas, pero no orar. Podemos leer algún libro buenísimo, emocionante, hermanos, y cosas de Paulo Coelho, pero no proverbios y salmos, hermanos. Podemos ir a un circo y un partido de fútbol y levantarnos cuando anota gol el Chicharito. ¿Sí sigue jugando Chicharito no? Y gol, pero no podemos gritarle al Señor: Señor, alabado sea, Señor. ¿Te das cuenta cómo todo lo relacionado con Dios nos da comezón y estamos como con esa vergüenza o esa incapacidad de poder lograrlo hacer? Hablo de los creyentes, hermano. Pero es correcto que Él tome lugar central y obre en todas las cosas para su gloria, hermanos. Es decir, que nosotros pensemos única y exclusivamente en buscar su reino y su justicia. Él dice que da todo lo demás. Y obviamente es algo que tenemos que llevar a la perfección, porque Él está presente todo el tiempo, viéndonos todo el tiempo, escuchándonos. Él sabe nuestros pensamientos, sabe mi palabra antes que salga. Él tiene que ser alabado, honrado y estimado por encima de todo en tu vida. Dime una cosa, ¿con qué el hombre salvo se va a ir de esta tierra? ¿Con sus ojos, su boca, sus pestañas? Con nada, ni con tu familia, hermano. Ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos. Allá nos veremos, hermanos. Pero es tan hermoso Jesús, y lo veremos en toda la plenitud de su gloria, que lo demás será muy, pero muy secundario, hermanos. Es algo que también nos gusta a muchos, porque dicen: no, yo amo a mi familia. Sí, yo sé, y es bueno hacerlo, hermanos, pero aquellos que estén frente a Él no amarán a nadie más que al Señor. Podrán amar, claro, pues seremos hermanos muy semejantes a Él, llenos de amor y paz, pero se cumplirá todo lo que el hombre tiene que hacer aquí en la tierra allá. Ninguna necesidad habrá, solo estar ahí contemplándolo, cantándole ahí, ya desinhibidos por completo de toda obra de la carne, libres, hermanos. Hermanos, si Él evadiera esta preeminencia, Él estaría negando que es Dios. Si cualquier persona fuera Dios, buscaría esa preeminencia. Y es lo que el hombre hace, algo grotesco, una idolatría a sí mismo. ¿Por qué digo eso? Porque no es idólatra el cristiano, sí, hermanos. El cuidarnos más físicamente que cualquier otra cosa hacia con Dios es idolatría. De hecho, se ha catalogado perfectamente bien definido idolatría como amar todo o hacer cualquier cosa que no sea para la gloria de Dios. Todo lo que quite mi atención, todo lo que robe la alabanza, todo lo que yo piense más que en el Señor, se convierte en idolatría. ¿Tú crees que si es este Dios que yo te estoy enseñando hoy, sea digno de toda alabanza y toda adoración? Claro, hermanos. Y ni a la fuerza. Libremente, claro, Señor, pues aquí estoy. Y podemos ver, hermanos, como un hecho de que aún falta mucha oración para pedir fortaleza y que el Espíritu Santo sea a través nuestro, porque en ocasiones nos
Nos llama la atención más cumplir a mi trabajo, a mi familia, que a las cosas de Dios. Aún alguien podría faltar un día de culto, aún cuando es el cuarto mandamiento, pero no podría faltar a su trabajo. Aún alguien podría dejar de cantar aquí al Señor, escuchar el sermón, dormirse, pero sí podría no hacerlo en su trabajo, hermanos. Es curioso y es bueno examinarnos y de pronto poner las cartas en la mesa, hermanos, y decir: Señor, tengo que pedirte que me fortalezcas para ser un adorador en espíritu, en verdad. Y recuerda que la adoración no es las canciones de canto tranquilas. No, la adoración es una vida completa para la gloria de Dios. De hecho, hermanos, el mayor bien que Dios pudiera darle a sus criaturas y la bondad más grande que podría mostrarles es glorificarse a sí mismo. Es decir, dirigir todas las cosas y obrar en todas las cosas para que la plenitud de quien Él es sea revelada ante ellos. Si Él se revelara, hermanos, por completo y que todo se acomodara y que el pecado huyera, eso sería lo mejor que nos pudiera pasar. Comprenderíamos por completo de qué estamos hablando y nuestro pecado dejaría de cegarnos. Hermanos, si Dios es de valor, esplendor, perfección y hermosura infinito, entonces Él es el regalo más valioso, espléndido y hermoso que le podría dar a sus criaturas. Es la revelación más completa y perfecta de sí mismo. Jesús es el regalo, hermanos, no la salvación. Jesús es el regalo, no ir al infierno. El cielo no es el regalo, es Jesús. Jesús es la plenitud de gozo, hermanos. Jesús es el todo. Cantamos: no eres mi todo. Que esa canción, hermanos, que ese himno se haga en realidad en nuestras vidas, que no lo cantemos hipócritamente. Eres mi todo, pero tengo todos los tesoros y todas mis cosas y mis preocupaciones antes que Él. Pero en esta hora que estoy, tú eres mi todo, Señor. No, hermanos. No, hermanos. Si Él es de un valor infinito, de un esplendor infinito, de una hermosura y perfección infinito, entonces Dios Padre nos ha dado el regalo más valioso a todos, el más espléndido, hermanos, el más valioso, lo más perfecto, a criaturas pecadoras como nosotros, hermanos. Es sorprendente. Leímos en el estudio pasado un texto que fue nuestro texto a lo largo del tiempo que estudiamos, y es Romanos 11:36. Vamos, hermanos, aunque lo sepamos de memoria. No me canso, hermanos, de repetirles esto. No me canso de leerlo, y no me canso de leerlo porque mi mente lo necesita. Porque de Él, hermanos, y por Él, hermanos, y para Él son todas las cosas. ¿Te das cuenta? Porque de Él, y por Él, y para Él, no de mí, no por mí, no para mí, no de ti, no por ti, no para ti, sino de Él. De Él. ¿Cómo es posible que si todo es de Él, por Él y para Él, cómo es posible que Él fue el que vino aquí por mí? ¿Cómo es posible que Él, que es el dueño de todo, y la plenitud de Dios, la divinidad, la deidad manifestada a los hombres, hermanos, cómo es posible que nosotros podamos seguir sin ser impactados? Hermanos, aborrezco la doctrina que dice: tú relájate, siéntate, el Señor hará todo. No, hermanos, no, tenemos que contemplar cómo es posible que yo pueda vivir en paz, que pueda irme a dormir sin hablar de Él, sin platicar con Él, que vea a mis vecinos y a la gente corriendo al infierno y yo me quede callado. ¿Cómo es posible si de Él, por Él y para Él son todas las cosas y me ha hecho participante, hermanos? El apóstol Juan lo dice de una manera desesperada en su epístola, la primera carta de Juan. Lo leíamos de regreso de la iglesia de Capilla, recuerdan, hermanos, los que fueron. Primera de Juan 1. El apóstol Juan, hermano, serio. Un apóstol, hermanos. Dice: lo que era desde el principio, escucha bien, lo que era desde el principio, lo hemos oído,
Lo que era desde el principio, desde la eternidad, lo hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Lo más importante, la vida misma, hermanos. Y dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Jesús, la vida. Jesús es el camino, verdad y vida. El propósito de mi existencia y de la tuya es Cristo. Cristo es la vida, hermanos. Se manifestó, no es cualquier Dios, cualquier ídolo, aunque creo que la iglesia cristiana lo sabe, pero va más allá de la cosmovisión que los cristianos tienen acerca de Jesús. Va más allá, hermanos. Dios mismo, el inmenso y soberano, hecho hombre para salvarnos. Y el apóstol Juan dice, lo oímos, lo vimos, lo tocamos, me recosté en su hombro, en su pecho ahí. Subió a los cielos, hermanos, lo vimos, crean de verdad. Por eso he aceptado el martirio, diría Juan. Y hoy nos diría Juan, hermanos, por eso me hicieron lo que me hicieron y no me importó porque lo vi a Jesús, vi a Dios mismo. Y por eso testificamos y anunciamos la vida eterna. Fíjate bien, anunciamos la vida eterna, la cual vida eterna estaba con el Padre y se manifestó. ¿Quién es la vida? Jesús. El verbo, hermanos. La palabra encarnada. Y se manifestó. Por eso no me importa. Por eso Pablo, ¿verdad, hermanos? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Para terminar, hermanos, quisiera fortalecer bíblicamente acerca de estas verdades que hemos estado hablando, hermanos. Y de acuerdo a las escrituras que vamos a leer, quiero que ustedes identifiquen cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo. ¿Es su mérito o su gloria? Y vamos a tratar de unir cada motivación al texto correspondiente. Mira, tengo para su alabanza, por la gloria de su nombre, para vindicar la santidad de su santo nombre, para hacer para sí un nombre perpetuo, para hacer notorio su poder. Y vamos a empezar con Salmo 79, 9. Salmo 79, 9. Dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. ¿Para qué o por qué? Por la gloria de tu nombre. Por la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Mira el Salmo 106, 6 y 8. (106, 6 al 8). Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él os salvó, ¿por qué, hermanos? Por amor a sí mismo, por amor a su nombre, para su gloria, por la gloria de su nombre. Mira Isaías 48, 7. Isaías 48, 9, perdón. Dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira. ¿Y para qué, hermanos? Para alabanza mía. Para alabanza mía, dice el Señor. Para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Para su propia gloria, para su propia alabanza, hermanos.
Mira ahí mismo en Isaías, da vuelta unas hojas, capítulo 63, versículo 12. Dice 63:12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así que nombre perpetuo, para hacer así su nombre perpetuo. Y por último, hermanos, veamos Ezequiel 36. (36, 22 y 23). ¿Alguien quiere leerlo fuerte, hermanos? Es el último texto. 33, 22 y 23. Es Ezequiel 36, 22 y 23. ¿Tú, hermano? Por tanto, di a la casa de Israel, si ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el Amén. cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Amén. ¿Por su santo qué? Nombre. Por su santo nombre. Entonces, ¿es por su mérito o es por su gloria? Terminemos con Jeremías 33, 8 y 9, hermanos, y oremos. ¿Es por su mérito o por su gloria? 33, 8, 9 dice la palabra de Dios. Les pido se pongan de pie, hermanos, para orar y despedirnos hoy. Dice la palabra del Señor. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Todos sus pecados, hermanos. Todos sus pecados. Y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo bien y de toda la paz que yo les daré. Amén. Oremos. Padre bendito.